Bienvenidos a este su espacio Periodismo y Sociedad, cada mañana conversando con ustedes en esta interacción de ideas para ver si entre todos, con la ayuda de Dios, podemos juntarnos, visualizar y ver que las cosas puedan cambiar en esa parte. Hoy es viernes, como todos los viernes, un día sí, un día no. El distinguido economista, prestigioso profesional de la economía, Julio Caminero, tendrá su acostumbrada intervención aquí en este programa. Espérenlo, vamos a hablar de temas que le impactan tanto a usted como a la economía nacional. El tema electoral es importante. Perdón. El tema electoral es importante. Estamos a 15 de marzo. Falta abril, mayo y junio para que los partidos decidan lo que van a hacer con sus padrones cerrados, terminen la inscripción y reenvíen a la Junta Central Electoral ese padrón. Además, recuerden que en junio es un plazo fatal para muchas cosas, sobre todo para que los partidos estén ready en todo el sentido de la palabra sobre la elección de sus candidatos. En octubre va a pasar lo que debe pasar, que cada partido escoja su candidato presidencial. Nosotros, les prometo, vamos a hacer un análisis profundo de esos plazos fatales, de esas leyes, porque ahora ya no es solo la ley 3318, sino que hay una ley de régimen electoral que también va a complementar o va a normar la actividad electoral. Ayer, ustedes saben que estamos en campaña, que no está permitida la campaña. Solo reuniones bajo techo, eso no lo puede prohibir nadie porque eso lo ampara la Constitución y para lo que usted se quiera reunir bajo techo, usted se reúne. Pero resulta que el partido de gobierno es el partido de gobierno. Y entonces sus candidatos, que son funcionarios, salen todos los días en la prensa. El de educación sale por educación, el que era de interior y policía, hoy antes de educación salía todos los días por educación, el del Senado sale todos los días del Senado, sí salen todos los días. Y eso es una gran ventaja que tiene, porque son funcionarios de instituciones importantes. Bueno, pero ellos no se han complacido con eso, sino que se han agenciado la impunidad para hacer campaña exterior, campaña publicitaria a través de la televisión, de la radio, de los periódicos y de las vallas. Esa campaña exterior, publicidad exterior, que está prohibido, todo está prohibido, lo de la televisión, todo está prohibido. Hacer proselitismo está prohibido. Pero donde haya una institucionalidad tan débil como la nuestra, aunque todo esté prohibido, nada se prohíbe. Porque ese es el delito de esta sociedad, permitir que lo que está prohibido se haga. Y es evidente que la campaña está desarrollando esa contaminación visual
sobre todo de gente que no hay cosas, porque es todo el gobierno, no es la oposición. No puede ser que haya, pero no conozco. Me dicen que en el interior hay una caterva de candidatos a síndicos, a diputados, de todos los partidos, de la oposición y del gobierno, de todos. Las redes eso no lo puede controlar casi nadie. Pero me dicen que, por ejemplo, me dicen que en Higüey hay como 18 candidatos que tienen los postes de luz embadurnados. Y usted coge para el Cibao, para el este, para el sur. Y usted en cada lugar ve o los nacionales o los locales. Pero eso está prohibido. Y la Junta no se da cuenta. Y yo siempre le digo, yo creo en la bonomía de los miembros de la Junta. Yo creo en la bondad, en la capacidad de hacer bien de la gente de la Junta, de los miembros. Pero la Junta no prohíbe eso, no le ha prestado interés. Ayer un movimiento que se llama, ¿cómo se llama este movimiento? Creo que Juntos Podemos. Fue a la Junta y sometió un recurso, un acto de aguacil, para que la Junta resuelva ese problema. Pero estamos en marzo, quedan 2 meses para abrir la campaña electoral. ¿Usted cree que la Junta le va a meter el diente a uno de esos funcionarios del gobierno para que tumbe esas vallas? Yo no he visto la ley, no sé qué dice la ley en cuanto a qué represión o qué pena pudiera la Junta aplicarle, o los tribunales en última instancia, a esos funcionarios o a esos candidatos que están violando la ley. Y si violan la ley ahora, imagínese usted, si la violan siendo precandidato, imagínese usted si no la van a violar siendo candidato. Y peor aún, si llegaron violando la ley, imagínese usted cuando estén en el gobierno, si llegan. Van a violar la Constitución, van a violar a la monja, van a violar la calle, van a violar todo. Porque ellos llegaron violando la Constitución, violando la ley. Y nadie les dijo, no, tú no puedes violar. Y después que ellos sean los que tengan la mandurria, ¿quién le va a decir nada? Ese es el problema de esta sociedad. Ese es el problema de esta débil institucionalidad nuestra. Entonces, yo quisiera como que la Junta le prestara la debida ponderación a eso. Yo repito, hay inmensidad. Usted va a esos pueblos y usted comienza a ver todas esas caras. Y en cada pueblo hay una junta municipal, junta electoral municipal, que es la que debe regir todo lo que tiene que ver con las elecciones ahí. Y tiene la ley, pero tampoco lo aplica. ¿Y qué puede hacer un profesor presidente de una junta? O un ciudadano, que son los generalmente los presidentes, un abogado. Los abogados tienen una dificultad, que son muy permisivos, porque ellos viven de eso, ellos viven del clientelismo y no van a buscar de enemigo a uno. No aplican la ley. Bueno, pues ayer le dijeron a esas instituciones y a la Junta Central Electoral que haga algo por eso. Veremos a ver qué va a hacer eso. Es un mal augurio. ¿Sabes por qué? Porque esa junta está precedida de un proceso funesto.
Esa Junta tiene un reto, porque esa Junta tiene que diferenciarse en casi todo o en todo de la anterior. Porque la anterior fue un desastre, la anterior fue una vergüenza internacional. La Junta anterior fue un vulgar desastre. Entonces esta tiene que retirarse. La Junta ayer recibió ese documento de este movimiento que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a ir Patria para Todos, qué sé yo. No, Patria para Todos es un partido. Juntos Podemos. Entonces, le dio 15 días. En una sesión, cuando los miembros leyeron el documento, la sesión administrativa del Pleno dice ayer se tratarían 15 puntos, pero solo se ofrecieron detalles de la prohibición de la propaganda colocada en espacios públicos de todo el territorio nacional por aspirantes a diferentes grupos políticos. Entonces, les dio 15 días. La precampaña comienza el 7 de julio. El 7 de julio. Y entonces la Junta ayer dictó eso. Ojalá que la Junta se haga respetar. Porque de que la Junta se haga respetar, de todo el mundo va a depender la fortaleza moral del 16 de mayo. El 16 del 2020, que la elección de mayo del 2020 es vital. Una Junta sin autoridad, sin fortaleza, va a pasar lo mismo. Y yo que tengo un miedo del caray, pero un miedo con ese voto electrónico. No por Castaño Guzmán, que se diferencia del cielo a la tierra del anterior, en todos los términos, bueno, menos en dinero, yo creo que el otro tiene más dinero que Castaño Guzmán. Pero no es por él, ni por Carmen Inverlugar, ni por ese, para mí, mi buen amigo Roberto Saladín, ni Henry Mejía, ni la apreciada doctora wow. No, Leida no. Ayer tenía un suplente que es Rafael Evangelista de los Santos, Rosario Graciano de los Santos. Una mujer con respeto, con dignidad y todo, y con mucha experiencia. PLDista, pero con experiencia. No creo que se preste a todo. No es por la Junta, son los 21 técnicos que hay, que son los que montan eso. Que los partidos de oposición en nada le han metido el diente a eso, en nada. Lo mismo que hicieron el plan anterior, están ahí. Los mismos que hicieron el plan anterior, ordenado naturalmente. Si esto no lo ordenan, ellos quizás no lo hacen porque los cabos cumplen órdenes de los tenientes. Los coroneles cumplen órdenes de los generales. Y muchos generales cumplen orden de los presidentes del organismo. Ellos fueron generales que cumplieron órdenes funestas, perversas, distorsionadoras del voto, de la intención del voto. Pero ellos están ahí y van a usar el mismo voto electrónico y lo han presentado en todos los partidos. Y es verdad que el voto electrónico es una técnica avanzada, bonita. El problema es que me lo manipulan. El problema es que me le meten una cosa ahí que yo no la veo cuando la entran. Porque la otra vez no me lo quisieron enseñar. Yo sabía que estaba ahí, pero no me lo quisieron enseñar hasta que me contaron 60%. No me lo quisieron enseñar. Y nos embaucaron. Se lo vamos a enseñar después, cuando le hayamos contado los votos. No le vamos a contar primero. Y le metieron eso adelante. Y después, si da tiempo, vamos a contar las actas. Como teníamos una ingenuidad de oposición, ingenuidad, porque lo peor de la vida en una guerra como la política, ser ingenuo.
cuando usted está buscando el poder. Porque si usted tiene el poder, también es ingenuo dejárselo quitar. Pero la ingenuidad para quitar el poder, mire hermano, esto es una guerra. Y el que tiene el poder no lo va a dar, no importa que usted vea que no estemos dando, no lo va a dar así por así, hay que quitárselo. Pero quitárselo en buena ley, con buen convencimiento, en los países democráticos con mucho pueblo, pueblo con voto firme, con una decisión firme, y ese pueblo que esté dispuesto a no echar para atrás. Y eso se trabaja, eso es un trabajo que hay que hacer. Pero lamentablemente están ahí los muchachos. Castaño, Guzmán, y ese equipo le va a dar una orden. No, no le va a dar una orden. Pero ya tiene la experiencia y hay alguien al que le interesa. ¿Usted se imagina que el candidato del presidente anterior de la Junta sea el candidato? Ese presidente anterior se va a montar hasta delegado de la Junta, porque va a dirigir un proceso, porque eso es lo que él sabe hacer. Fraude, eso es lo que él sabe hacer. Él sabe hacer muchas cosas más, pero fraude, que ahí fue que se ganó su premio y le metió 2 elecciones a su partido. 51 previos y después 60. Pero primero estaban en las encuestas el 60, lo mandaron a las encuestas y después él, antes de terminar el proceso, ya había cantado. Entonces esa es la cosa. Quiero, porque nos va un paso, ayer el PRM está en convención interna. El PRM va hacia el evento al final. Hay mucha gente que cree que los periódicos y las encuestas se están soñando con lo de las encuestas. Y las encuestas y la percepción. Y hay otros que creen mucho más en el trabajo. Yo les digo a los que están contra Hipólito Mejía que no se duerman, que él no hace encuesta, no mira encuesta, pero él saca votos y tiene cuadros y es un hombre de extrema confianza y credibilidad en los cuadros del PRM. Ellos creen en él, ellos tienen su futuro más puesto en él que en cualquier otro, porque él le dice plátano cuando es plátano y guineo cuando es guineo, yautía amarilla cuando es yautía amarilla y auyama cuando es auyama. Él no le vive diciendo que lánzate que tú vas a ganar, no te lances que tú pierdes. A que te duela, pero te lo dice. Eso les gusta a la gente. Y cuando tú te vas y le sientes, dices, mira, cuenta conmigo, que si tú no ganas, yo te voy a apoyar en otras cosas. Y la gente ve una posibilidad. Yo voy a luchar por ti, pero no te preocupes. Entonces el presidente Mejía está recogiendo. Se ha producido una estampida de cuadros importantes de las provincias y de los municipios para el equipo de Hipólito. De todos los lugares. Usted quiere vaya a Higüey, a Salcedo, a San Francisco, a Neiva, a Barahona. Vaya a todos los sitios para que usted vea eso. Mire eso. Ese es el presidente del PRM de Neiva, un joven, empresario, es candidato a síndico. Se llama Javier. Ahí está. Javier Cuevas. Y este señor, pero vino con su equipo entero. Vino de otro equipo con Hipólito. Aníbal García Duvergé se va a juramentar el domingo con el PRM. Pero Aníbal García viene apertrechado para un Hipólito. Pireo, el de Higüey, duró 20 años en un grupo, pero yo dije, ya yo no quepo aquí. Y viene para un Hipólito. Mi amiga Andrea Guerrero, que vino a este programa, una periodista destacadísima de Higüey, estaba con otro y me dijo, no, yo me voy con papá. Y Anilda Vázquez estaba en otro equipo, estaba independiente Anilda, porque ella estaba, pero confiaban en que ella vino y se mató con papá. Entonces no se relajen con papá, que Hipólito es un hombre perseverante y firme y no es fácil ganarle. En los periódicos le pueden ganar el día de los votos, que no es fácil contarle mayoría. Es así, salvo que él quiera. Dice, no, yo no voy a hacer nada, yo me voy a levantar a las 10 de la mañana,
Cuando usted lo ve que se levanta a las 10 de la mañana, que es difícil verlo porque a las 5 está tirado. Entonces él dice, bueno, pero él ahora se está levantando a las 5 y se acuesta a las 9, a las 10. Y de repente usted lo ve en Elia Piña, de Elia Piña lo ve en Puerto Plata, de Puerto Plata lo ve a Salcedo. Entonces usted ve un hombre que está en eso. Y repito, es una estampida lo que está pasando. Yo no estoy hablando exageradamente, una estampida. Puedo mencionarle 40, 50 cuadros importantísimos. A pesar, además de que en la convención pasada quedó muy bien. Muy bien. Entonces no se duerman. No lo vean porque no se duerman con Hipólito, que ese sí es verdad. Que le va a ganar. Y le va a ganar la convención. Porque él está trabajando para ganar la convención. Él no tiene un problema de que la guerra aérea. Ese no es su problema. Tiene que mejorar su imagen, la gente tiene que ver que él puede ganar, hay que trabajar. Pero él va a ganarle eso, no se pierdan eso. Quiero, vamos a una pausa. ¿No es verdad? Vamos a una pausa, Joni, y después volvemos. El superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, y otros funcionarios del organismo supervisor se reunieron con miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional para realizar una evaluación de la economía dominicana basada en el artículo 4 del acuerdo constitutivo de ese organismo internacional. Dicho artículo establece que se realice una supervisión, generalmente cada año, de las políticas económicas con las autoridades de los países miembros. En la reunión fueron analizados los principales indicadores que muestran que durante el año pasado el sistema financiero dominicano continuó presentando un crecimiento positivo, cumpliendo con los requerimientos regulatorios establecidos. Durante el encuentro, el superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, resaltó la fortaleza patrimonial, el excelente nivel de capitalización, la baja morosidad, las mejoras en la eficiencia, el bajo riesgo de liquidez del sistema financiero y de exposición con el sector externo, indicadores que se comparan favorablemente con los sistemas financieros de los países de la región. Asunción Álvarez resaltó, además, los avances en la adopción de los estándares de Basilea y sobre la prevención del lavado de activos, luego de la evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT. La misión del Fondo Monetario Internacional estuvo integrada por Aliona Cebotari, jefa de la misión, Olga Vespalova y Frank Fuentes, representante de la República Dominicana ante el FMI. Bueno, regresamos con ustedes. Gracias a don Isidro Toro, co-dueño de este programa, tiene el 90% y yo el 2%. Juan del Rosario, David Toribio, mi hermano David, Omar Méndez, las redes sociales de Omar están aquí planteados viéndonos. Y mañana 16 le toca las elecciones a DOMA, Asociación Dominicana de Abogados, un gremio extraordinario. Sardis Suero es candidata por 2 años. Entonces, mírenla ahí. Es una negrita bonita, es una cosa chula. Es abogada, iba a ser presidenta, yo le deseo éxito. Pero es buena moza, Dios te bendiga, o sea, salve. Plancha, Alianza Gremial Renovadora. Voten el 4 por Sardis Suero, una distinguidísima profesional del derecho, lideresa de una enorme cantidad de abogados, y va mañana por la presidencia de ADOMA. Es una trabajadora fiel, una trabajadora incansable, y una muchacha inteligente. Además de bella, es inteligente. Así que felicidades para Sardis Suero, mi gran amiga, por esta suerte que te acompaña en esa parte. Julio Caminero, buenos días, hermano. Buenos días, Andrés Mato, Licho, Andrés Licho, la gente dice Andrés Licho Mato. Andrés Mato, buenos días, amables televidentes. Hoy viernes vamos a hablar de números. De números. Vamos a hablar de números, vamos a hablar de cómo marcha la economía. Me dice Juan Tache que los viernes usted hay que hablar de otra cosa.
Eso te iba a decir, el viernes es un día Dice antes que le gusta hablar de alcohol los viernes. de alcohol los viernes. Que cuando él estaba joven hablaba de mujeres, pero A él ya fue, no que, puede a él fue que yo le escuché por primera vez la frase de que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, porque ya está cansado. Sí, ya si existía esa frase antes de... Bueno, Saludos para mi amigo Juan PH. Pero siempre, como la economía tiene que ver con el día a día de nosotros, porque nos da en el bolsillo, siempre hay que saber o tener ideas de cómo marcha la economía. Nosotros tenemos ahora mismo una misión del Fondo Monetario Internacional. Esta misión llegó el día 12 de marzo, se va el día 21. Al concluir, emitirá como siempre un comunicado. Estas visitas del Fondo Monetario Internacional son visitas de carácter rutinario porque se inscriben dentro de lo que es el artículo 4 de los estatutos del Fondo Monetario Internacional, que obliga a todos los países que son miembros a permitir por lo menos 2 visitas anuales de carácter semestral para medir lo que es la sostenibilidad de la balanza de pagos. Y para saber cómo anda la balanza de pagos, bueno, pues el fondo tiene que ver todos los números de la macroeconomía, cómo se han comportado. Siempre hace un programa de visitas que generalmente comienza por el Banco Central. Ya tuvo su reunión con el Banco Central, se reunió con el ministro de Hacienda, y ya también se reunió con el superintendente de bancos. Previo, diríamos, al filo de esta visita, el Banco Central entonces colgó en su página web lo que es el informe de la economía dominicana correspondiente al periodo enero-diciembre del año 2018. Ayer Hipólito Mejía le preguntaron sobre la economía y dijo, la macro está bien, la micro es la que está muy mal. Bueno, quizás eso se traduce en el hecho de que nosotros durante décadas hemos tenido tasas de crecimiento de la economía por encima del promedio de la región de América Latina y el Caribe, por encima a veces no, siempre, si está por encima del crecimiento del promedio de la región, generalmente va a estar por encima del crecimiento de la economía mundial, porque no es fácil que la economía mundial crezca 2 o 3%, porque tú vas a medir una magnitud muy grande, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ese crecimiento no se traduce en reducir los problemas de la pobreza, los problemas de la desigualdad del ingreso y los grandes problemas nacionales, por lo menos a la velocidad que la mayoría de la población requiere. Por eso tú puedes decir, bueno, la economía efectivamente anda bien, el problema está en la parte micro. La parte micro es que, y ya lo ha dicho varias veces el gobernador. Pero eso es real. Bueno, el propio gobernador del Banco Central ha dicho varias veces de que el salario real de hoy día es igual al salario del año 1991. Entonces, si tu salario de hoy es el de hace 28 años, entonces el cambio en la sociedad no es el cambio que se esperaría con esos niveles, con esa tasa de crecimiento. Y mira que en estos días, Jerome Powell, que es el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, ya se llama la Reserva Federal, decía algo parecido a lo que ha dicho 2 o 3 veces el gobernador del Banco Central, en el sentido de que el crecimiento de la economía no se está reflejando en los estratos sociales más bajos de la sociedad. Por eso es aceptable esa afirmación del expresidente Hipólito Mejía de que la economía va bien, pero no se siente abajo. Este informe de la economía presentado por el Banco Central de la República Dominicana ratifica que la economía dominicana creció el año pasado un 7%, que creció por encima de su potencial. Crecer por encima de su potencial quiere decir que la economía dominicana, su potencial de crecimiento es de un 5% anual. Si creció un 7%, entonces creció por encima de su potencial, lo que dice el Banco Central. ¿Cuáles son los sectores que motorizaron ese crecimiento? Bueno, el sector comunicaciones, que esta vez está liderando el crecimiento hace 5, 6 o 7 años. El sector comunicacional que lideraba el crecimiento de la economía. Se hicieron muchas críticas acerca de la ponderación que tenía esta variable en el PIB. Se hizo la revisión correspondiente, entonces otros sectores pasaron a ser los motores de crecimiento del PIB. En este informe de la economía se dice que el sector comunicaciones, que encabeza el crecimiento con una tasa de 12.3%, seguido el sector construcción con una tasa de crecimiento de 12.2%, el sector salud con una tasa de crecimiento de 8.7%, el sector comercio
y el sector comercio que creció 8.2%. Este crecimiento, según el Banco Central, se ha producido en un escenario de baja inflación. La tasa de inflación del año 2018 cerró en 1.17%, la más baja en 34 años, muy por debajo de lo que fue la tasa de inflación del año pasado de 4.20%. ¿Por qué la tasa de inflación bajó a ese nivel de 1.7% en el año 2018, impactado por el tema de la caída del precio del petróleo? O sea, el precio del petróleo se había desplomado hacia el año 2017, volvió a retomar la tendencia hacia arriba en el 18, entonces eso determinó de que la tasa de inflación cerrara 4.20 en el 2017, pero volvió entonces a estabilizarse en alrededor de $60, menos $60, está hoy en día $57 el precio del barril del petróleo, entonces cerró con una tasa de inflación de 1.17%. El crédito al sector privado creció 11.4%. ¿En cuáles sectores se va? ¿En cuáles áreas entendemos nosotros? Y es lo que hace tradicionalmente la visita del fondo. ¿Se va a concentrar esta visita del Fondo Monetario Internacional? Entendemos nosotros que se va a concentrar en ver cómo marcha, cómo evoluciona lo que es la balanza de pagos, cómo cerraron las finanzas públicas y cómo anda el problema de la deuda del sector público. El año pasado, la balanza de pago, la cuenta corriente de la balanza de pago, cambió la tendencia favorable que traía. Es decir, cerramos tradicionalmente con una balanza de pago deficitaria. Tuvimos una cresta muy alta en el 2009 que cerró cerca del 10% del PIB. Después de ahí empezó a bajar en la medida en que el petróleo fue reduciéndose y bajó de aquel pico de $150 a $26 en el mes de febrero. Bueno, pues eso se reflejó en que la balanza de pago entonces cambiara esa tendencia negativa y empezara a bajar ese déficit. Pero ¿qué ocurrió? Que ahora, como el precio del barril del petróleo comenzó a subir de nuevo y se situó por encima de lo que había sido el promedio del 2017, entonces la balanza de pago cambió su tendencia favorable. En el año 2015, 2016, la balanza de pago cerró con un déficit de $1.280.3 millones. Eso bajó a $814.7 millones en el 2016. Y en el 2017, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos fue de 165.1 millones. Pero ¿qué pasó ahora en el año 2018? Bueno, que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago cerró en 1.337 millones de dólares. Es decir, un monto por encima de lo que había sido el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos del año 2015, que fue de 1.280.3 millones de dólares. Nosotros tradicionalmente tenemos déficit en nuestra balanza comercial. Nosotros tenemos importaciones, o sea, las importaciones cerraron en el 2018 en 20.000 millones, pero las exportaciones fueron de 10 millones, ligeramente por encima de 10.000 millones. Es decir, que tenemos un déficit de unos 10.000 millones de dólares en la balanza comercial. ¿Cómo se financia este déficit? Bueno, gracias al comportamiento de variables como los ingresos por concepto de turismo, los ingresos por concepto de remesas y la inversión, el flujo de la inversión extranjera directa. El turismo volvió a tener un buen desempeño. El año pasado tuvimos ingresos por concepto de turismo de 7.560 millones de dólares. Las remesas fueron de unos 6.494 millones de dólares, pero la factura petrolera cerró, o sea, el aumento de la factura petrolera en el año pasado fue de unos 883 millones de dólares. Fue el incremento de la factura petrolera. Entonces eso es lo que influye
en que entonces el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago cierra en 1.337 millones de dólares. Es compensado por este comportamiento favorable tanto del turismo como del tema de las remesas, y también el año pasado cerramos con reservas internacionales por un valor de 7.627 millones de dólares. Eso equivale a 4 meses de importación si usted exceptúa las importaciones de zona franca. Cuando la cuenta corriente de la balanza de pago cierra de manera negativa, usted esperaría que se produzca, diríamos, cierto, no quiero utilizar la palabra nerviosismo, pero pudiese ver, diríamos, una ligera variación en la tasa de cambio. Eso no lo hemos tenido porque el Banco Central ha tenido lo que se llama una política cambiaria administrada, así que interviene cuando la tasa de cambio trata de desviarse de la senda trazada, prevista en el programa monetario. Pero esas son las perspectivas que nosotros entendemos con las que se va a encontrar esta misión del Fondo Monetario Internacional en el ámbito del comportamiento de la balanza de pagos. Es decir, un impacto desfavorable debido al incremento de la factura petrolera en unos 883 millones de dólares, que no se ha reflejado este comportamiento desfavorable en un desequilibrio cambiario. Fíjate que en estos primeros 3 meses del año hemos tenido un comportamiento diferente, lo que tiene que ver con la tasa de cambio, diferente a lo que fue en el 2015, 2016, 2017, que en los primeros 3 meses del año el Banco Central tuvo que intervenir en el mercado porque se observó nerviosismo en ese primer trimestre de estos años. Eso no ha ocurrido en este primer trimestre del año 2018. Correcto. Julio, quiero pedir permiso porque me dice un muchacho que tenemos que ir a una pausa. Empiezan a atacar con la pausa. Vamos arriba. Vamos con una pausa. Bien, regresamos con ustedes. Ahora Julio nos va a deleitar con la balanza de pago. Ya terminamos el ámbito de lo que es la balanza de pagos, que son de las cosas que va a revisar esta misión del Fondo Monetario Internacional. Entonces vamos a hablar ahora de cómo concluyeron las finanzas públicas el año pasado de acuerdo con este informe del Banco Central de la Economía. ¿Terminaron bien? Bueno, tú supieras que se excedieron en las proyecciones del déficit esperado. Es decir, el año pasado, en el presupuesto general de la Nación se contemplaron ingresos por 602.000 millones de pesos, se cumplieron con esas proyecciones en más o menos un 99%. Si se ingresaron 600.000 millones de pesos y se proyectaron gastos por 689.000 millones de pesos, es decir, para una proyección de 87.000, casi 88.000 millones de pesos, equivalente al 2.2% del PIB. ¿Qué ocurrió? Que como la factura petrolera aumentó, entonces el subsidio al sector eléctrico fue superior al originalmente programado. Entonces, en vez de concluir las finanzas públicas con un déficit de unos 88.000 millones de pesos el año pasado, concluyeron con un déficit de 98.000 millones de pesos, es decir, 10.000 millones de pesos por encima de lo programado, de acuerdo con este informe del Banco Central de la Economía. El déficit del sector público consolidado terminó en 108.000 millones de pesos, y entonces el déficit se aproximó al 2.5% del PIB. Es decir, que entonces esta misión del Fondo Monetario Internacional se va a encontrar con estos dos hechos. Una tendencia, un cambio de la tendencia favorable en el déficit corriente de la cuenta de la balanza de pago, es decir, un déficit mayor
al que había tenido los dos o tres años previos, y también, por otro lado, con un déficit fiscal superior en 10.000 millones de pesos al originalmente programado, y esto no obstante haberse cumplido con la meta de tener ingresos por unos 602.000 millones de pesos. Esto nos indica a nosotros de que esta misión del Fondo Monetario Internacional podría plantear de nuevo al gobierno la necesidad de una reforma fiscal. Ay, que hemos tenido pendiente desde el 2012, cuando se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ordena un pacto fiscal. Han pasado del 2012 al día de hoy 9 años, 7 años. 7 años no se ha cumplido con ese compromiso. El Fondo Monetario lo ha planteado otras veces y evidentemente que lo va a plantear de nuevo. El otro tema en que se va a concentrar esta misión del Fondo Monetario Internacional es el tema de la deuda pública. Siempre se ha dicho de que el Fondo Monetario Internacional es el guardián de los acreedores, es decir, es el cobrador de los países y bancos a los que nosotros, y suplidores internacionales, a los que los países pequeños como el nuestro les deben. Entonces, ¿cómo terminó la deuda del sector público no financiero el año pasado? En 32.158 millones de dólares. Eso es equivalente a 39.7% del PIB. El Fondo Monetario Internacional, en el marco de los dos acuerdos que se firmaron en estas 2 décadas, en estos primeros 20 años de este siglo, planteó de que el país debía llevar el ratio de la deuda con relación al PIB a un 30%. Hoy día solamente la deuda del sector público no financiero ronda el 39.7% del PIB, pero cuando tú le sumas la deuda del sector financiero, tendría que sumarle unos 11.000 millones de dólares a esos 32.000 millones de dólares. Entonces la deuda con relación al PIB se torna en un grado superior al 50%, pero sobre todo ya el servicio de la deuda está afectando cada vez más a las finanzas públicas. Ya el 21% de los ingresos tributarios esperados hay que destinarlo solamente para el pago de intereses. Y hay que estarse entonces endeudando para tú cancelar deuda. Si cancelo deuda con otra deuda, entonces va subiendo lo que es el servicio de pago de interés, y esto presiona cada vez más a las finanzas públicas. Ante las críticas que generalmente se le han hecho en los últimos años de que subir la tasa de interés en los mercados internacionales, sobre todo por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, va a impactar en el incremento del costo de la deuda, el Ministerio de Hacienda siempre ha respondido de que no espera que eso ocurra porque el 80% de la deuda dominicana está contemplada, está firmada, firmados los contratos a tasa fija, pero ese otro 20% entonces se podría ver afectado. Lo cierto es que ya estamos en un ambiente en que podría ser un poco más difícil, o por lo menos a un precio más caro, salir a los mercados internacionales, y esperemos a ver qué pudiese decir el Fondo Monetario Internacional en torno a cómo ha sido la evolución de la deuda pública. Ya en el informe anterior había hecho un llamado. Saben que los comunicados del fondo siempre son muy diplomáticos, pero había hecho un llamado acerca de la velocidad, el ritmo de endeudamiento de la economía dominicana. Esperemos a ver lo que sugiere el Fondo Monetario Internacional en torno a este problema. Pero ya el fondo no está haciendo esa presión contra la deuda de los países. Tú dices que sí, que lo vigila, que viene, que se reúne con los organismos financieros. No. Oye, lo siguiente, a raíz de la crisis del 2008, que dio lugar a lo que en el terreno económico se conoce hoy día como la Gran Recesión, el Fondo Monetario Internacional cambió la ortodoxa para que los países salieran de la crisis, pero ya ha tenido que regresar a la ortodoxia. Entonces ya están poniendo los ojos sobre la deuda. ¿Por qué? Porque al cambiar la ortodoxia, algunos países se pasaron de contentos. Y yo creo que la República Dominicana está entre los países que se pasaron de contentos. Y entonces los niveles de deuda, si no se le pone un stop a esa velocidad que lleva, entonces vamos a caer de nuevo en problemas de deuda. Y recuérdate
los problemas, te digo, recuérdate, porque tú debes ser cercano a mi edad, No. sino que me llevan un par de años, No. que el problema de la deuda provocó lo que en la historia económica se conoce como la década perdida, Sí, de los años 80, cuando se produjo la moratoria del pago de la deuda que arrancó por México, cuando dijo no puedo pagar. Sí. Entonces se provocó lo que se llamó una década perdida. ¿Por qué? Porque cuando las finanzas públicas presionan, o sea, se ven presionadas por el servicio de la deuda de esa manera, entonces tú no puedes disponer de recursos para otros graves problemas que afectan a naciones como las nuestras en vías de desarrollo. Cuando tú dices de que solamente en el caso dominicano, para pago de intereses, el único presupuesto que supera el pago de intereses de la deuda es el de educación, que son 170.000 millones, después que va es el de pago de intereses. ¿Seguimos cogiendo deuda? Claro, porque este año tuviste que está contemplado en el presupuesto también un paquete de deuda, porque ¿qué es lo que se hace todos los años? Se envía un presupuesto deficitario, si el de este año también es de 85.000 millones de pesos. O sea, eso es adrede, como dicen en el campo, eso es planificado. Bueno, porque para tú no hacerlo así, entonces tú tienes que hacer ajustes. Y los ajustes tendrías que hacerlo por el lado del gasto. Y si tú dices que el gasto, un 90% es gasto corriente, entonces tú vas a tener que afectar partidas muy sensibles con un alto costo político. Entonces, si tú no mandas un presupuesto deficitario, tendrías que empezar a hacer recortes. Como no vas a hacer esos recortes, lo que te permite es déjame yo salir a buscar prestado. Y el que venga atrás que arre. Eso es lo que ocurre en nuestros países. Se nos ha ido el tiempo también, pero vi que la Superintendencia de Banco dio un anuncio muy despampanante sobre los controles, muy buenos, tiene un alto nivel de eficiencia. Bueno, y también sobre muchos circulantes que hay en uno de los buques insignia de la economía dominicana es lo bien y saludable que está la banca dominicana. La banca dominicana tiene 4 indicadores que son claves y lo tiene muy bueno. Regálame estos 30 segundos. Capitalización, el doble de lo que exige la ley. Baja tasa de morosidad. Buena rentabilidad del patrimonio o del capital y también buena rentabilidad de los activos y una cobertura de cuentas incobrables muy elevada. Es decir, por cada peso vencido tiene casi 2. Oye, o sea, una situación muy saludable. Podría decirse que es un paciente que está en excelentes condiciones de salud. Bueno, señores, vamos a vernos el lunes. Gracias, Julio Caminero, por esta cátedra que nos da todos los días. Gracias a ti por invitarnos y a los amables televidentes que siempre nos siguen, en especial a Josefina Caminero. Sí, ¿Está aquí o está allá? Está aquí. Saludos para todos. Gracias. Nos veremos el lunes.